Dios les bendiga, hermanos. Bueno, vamos a estar hablando. Recordemos que hace 8 días estuvimos meditando sobre las consecuencias de la ira. Hablábamos de que la ira es una emoción, de que nos podemos airar, pero no pecar, debemos aprendernos a controlar y que si la ira llega a ser tan continua, ya no sería una emoción, sino que se convertiría en parte del carácter, una persona iracunda, muy distinto que de un momento de ira por reacción a determinada circunstancia a que la vida esté completamente llena de ira. Ya eso haría parte del carácter y la palabra del Señor nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a mirar entonces sobre la ira ante los ojos de Dios. Es como matar a alguien. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22, la primera parte: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando hablamos de enojo, estamos hablando de ira. El que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. La persona que se enoja, que tiene ira contra su hermano, pues ya delante de los ojos de nuestro Señor está pecando y lo compara con la persona que mata. ¿Por qué? Porque luego de la ira y luego del enojo vienen muchas reacciones adversas ante esta situación. Puede ser o que la ira sea expresada con otra persona, con otro hermano, en contra de quien está enojado, o simple y llanamente la persona puede quedarse callada, pero en su corazón está guardando enojo y amargura contra la otra persona, sea que lo haya ofendido, sea que no lo haya ofendido, por la circunstancia que sea. El Señor no justifica la ira y el enojo. Como les decía al principio, yo me puedo enojar, pero inmediatamente luego del enojo yo tengo que aprender a guardar mi corazón ante esas circunstancias o ante esa emoción que se puede convertir en pecaminosa. ¿Por qué? Porque el enojo causa contienda, el enojo causa que entonces yo ya no le voy a hablar al otro hermano, tengo ira contra él, estoy molesta, no voy a estar en el lado que esta persona esté. Puedo rumorar contra esta persona y se va convirtiendo y se va abriendo una puerta o una ventana al enemigo. Recordemos que el enemigo aprovecha toda situación que haya en nuestras vidas para meterse por ahí. Por eso nosotros debemos aprender a sanear toda circunstancia y toda situación, porque fácilmente Satanás se puede meter en un momento de enojo, en un momento de ira que yo tenga contra alguna persona, contra algún hermano en Cristo, y empezar a hacer de las suyas. Comienza ahí Satanás a justificar la ira contra la persona. Sí, mira que tu hermano te hizo esto, tú no te lo merecías, y empieza ahí a hacer las maquinaciones el mismo enemigo, y esa ira se puede convertir aún y peor de peligroso en odio, porque una persona que tiene ira contra alguien fácilmente puede llegar a odiarla, y el odio obviamente en el corazón es pecaminoso. El odio puede llegar a generar cosas demasiado terribles, reacciones demasiado terribles, y nuestro corazón debe aprender a ser un corazón perdonador. Recordemos que el Señor Jesucristo nos habla en la palabra y cuando nos dice cómo debemos nosotros orar, nos habla
También cuando le pedimos perdón al Padre Celestial y le decimos perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces debemos aprender a perdonar para estar en paz con Dios, para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Otra parte de la ira u otra consecuencia de la ira nos dice, la ira causa contiendas con otros. Ya lo había acabado de nombrar anteriormente. Y nos dice Proverbios capítulo 29, verso 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el hombre que se enfurece comete y causa mucha transgresión. ¿Qué es la transgresión? Pecado. Entonces, el hombre iracundo levanta contiendas. No es solamente que se quedó iracundo, sino que formó problema, formó contienda, es rencilloso, busca hasta que encuentra. Y el hombre que se enfurece comete y causa mucha transgresión. ¿Qué pasa cuando hay furia? Cuando hay furia, se empiezan a tener reacciones que sin pensar podemos llegar a cometer, y Dios nos libre, alguna clase de acto o alguna situación que luego de que se pase ese estado iracundo, puede que ya se haya cometido algo y ya no se pueda arreglar. ¿Cuántas veces en un momento de ira decimos palabras dolorosas, muchas veces a nuestras familias, muchas veces a nuestros hijos, muchas veces a los esposos, a las esposas? Se dice en el momento de ira y ya después decimos, ay no, perdón, yo no quise decir eso. No lo quiso decir, pero ya lo dijo y entró en el corazón de la otra persona y ahí se abrió cualquier cantidad de situaciones para que los hijos tengan dolor en el corazón, para que el esposo o la esposa entre en amargura. Entonces tenemos que cuidarnos, porque como dice aquí la palabra, el que se enfurece comete pecado definitivamente. Nos habla aquí también de los padres. Cuando un padre es iracundo, puede dañar a su hijo. Dice, un padre iracundo producirá desilusión en sus hijos. Y dice la palabra, padres, no corrijan en exceso, con indignación, con actitud de venganza a sus hijos, porque si no crecerán frustrados y sintiéndose inferiores. Esto está en Colosenses capítulo 3, verso 21. Se los estoy leyendo en la versión Phillips. Dice, padres, no corrijan en exceso a sus hijos, porque si no crecerán frustrados y sintiéndose inferiores. Los padres muchas veces podemos generar en nuestros hijos sentimiento de frustración, les podemos generar inseguridad, porque recordemos, una cosa es disciplinar a nuestros hijos en el amor de Dios, otra cosa es disciplinarlos con ira, con rabia. Es como si nos estuviéramos vengando de ellos. Muchas veces se les golpea de una manera totalmente fuera de lo que se debe realizar. ¿Por qué? Porque se hace con rabia, se hace con ira. Dice que no debemos provocar a nuestros hijos, tanto como los hijos tienen una responsabilidad, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de criarlos a ellos en el amor de Dios. Si hemos de disciplinarlos, se disciplina cuando estemos totalmente tranquilos. Una vez me decía un señor, cuando yo le decía que porque había golpeado tan fuerte al hijo, que no debía hacerlo, que lo hacía con ira, que uno no debía lastimar a sus hijos ni disciplinarlos con ira, y él decía que si no lo hacía en el momento de ira, pues ya se le quitaba la rabia y ya no le pegaba. Pues entonces, bueno, eso lo dice y lo dijo una persona mundana. Pero terrible que nosotros como hijos de Dios no tengamos la sabiduría de controlarnos con nuestros hijos y podamos dañarlos a ellos. Entonces, la ira puede generar
estragos y lo peor de todo, mis hermanos, la ira puede dañar a las personas que más amamos nosotros, porque muchas veces la ira no la aguantamos con el jefe, con el compañero de trabajo, con el vecino, somos los más formalitos, pero estallamos en ira con los seres que más amamos y el Señor nos va a demandar también el trato que tengamos con los nuestros. Somos ejemplo no solamente de los de afuera, somos ejemplo de los de adentro, con los esposos, con los padres, con los hijos, con los hermanos, somos ejemplos. Y la persona iracunda solamente va a atraer maldición a su vida, puede generar aún tragedias, lo que es el ser iracundo. Dejamos ahí, mis hermanos. Vamos a orar al Señor y la próxima clase vamos a continuar también hablando otros 2 punticos sobre la ira y ahí terminamos esta parte. Señor y Padre Celestial, Rey glorioso y poderoso, te doy gracias, Señor bendito, por esta clase, Señor eterno. Hoy te pido que nos ayudes, Señor, nuevamente a tener control, Señor, de nuestras emociones. Señor bendito y Espíritu Santo, te pedimos que traspases no solamente nuestro espíritu, sino traspasa también nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, para ser santos como tú quieres que seamos santos, para que las emociones no nos controlen a nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo el que controle nuestra vida cotidiana, Señor. Líbranos, Padre Celestial. Si alguno, Señor, en este momento es iracundo, hoy clamamos, Señor, que saques de nosotros ese estado diabólico, Señor. Saca y que haya liberación. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, danos mansedumbre, como lo dice tu palabra, Señor, y quita todo estado iracundo y pecaminoso de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos veremos esta noche a las 9 de la noche.